SER Podcast. Esta noche les quiero contar dos cosas. La primera, lo agradecidos que estamos en Hora 25 por el resultado del EGM, el estudio de las audiencias de radio, que ha confirmado hoy que cada noche 1.055.000 personas, ustedes, están ahí escuchando la radio. 1.055.000 personas. Es nuestro segundo mejor dato de audiencia desde que nos pusimos al frente de esta maravilla que es Hora 25 y queremos darles las gracias, de corazón. Pero la segunda cosa que les quiero contar, y esta es la más importante, es que hoy ha sido un día duro para el equipo de este programa por algo que no tiene nada que ver con las audiencias y de hecho es algo al lado de lo que todo lo demás pierde cualquier importancia. Hace un par de meses un equipo de Hora 25, estuvimos en Bilbao con Josean, un hombre de 41 años enfermo por el amianto. Enfermó limpiando amianto. Pasamos una jornada de grabación con él, nos contó su historia. Él estaba fuerte, era un hombre joven, robusto, con fuerza, con una sonrisa, con ganas de curarse, de vivir con su mujer y con sus 3 hijos, de pelear en los tribunales contra la empresa que le mandó a limpiar el amianto desprotegido. Pero Josean ha muerto. Ha muerto por mesotelioma, la enfermedad que le produjo el amianto. Me dedicaba a la retirada del mismo, al desamiantado. Pues estuve desde el año 99 más o menos hasta el 2007, una cosa así. Pues se quitaba con espátula, con disolventes, con productos y luego también llegamos a utilizar aire, que estaba prohibidísimo, aire a presión. Que no sabemos a día de hoy si las máscaras que utilizábamos como protección eran realmente eficaces contra ese tipo de nube. Los métodos que seguíamos, aunque estuviésemos protegidos, era ensayo y error. Pero claro, cuando nosotros estábamos fuera de la zona de trabajo no teníamos ninguna protección, porque se supone que la zona de trabajo es la que estaba protegida. Pero claro, quizás no estaba tan protegida y era fuera de la zona de trabajo cuando estábamos inhalando el amianto. Es algo silencioso. Empezamos a trabajar muchos con 18 años y sin tener gran consciencia de ello. Los síntomas fueron un poco de expectoración de sangre. Yo estaba en el gimnasio, mi vida normal, y me pareció raro. Y fui a mi médico de cabecera, me solicitó una placa y es entonces cuando se ve el alcance de la enfermedad. Al principio no sabían el diagnóstico. O sea, yo pasé por 3 biopsias. Sí, no sabían el diagnóstico porque, claro, una persona joven en principio descartaban un mesotelioma. Pero efectivamente era mesotelioma. Después de 3 biopsias es cuando me llega el diagnóstico. A diario hay muchos casos que no se les reconoce la enfermedad profesional. Anímicamente, pues aparte de estar enfermos, cuando te merma moralmente y anímicamente, claro. No, la empresa no tengo ningún contacto. O sea, no se ha hecho responsable. No se ha hecho responsable porque no sé si ni siquiera tiene constancia de ello todavía. Es un tratamiento de quimioterapia. Ahora mismo estoy en un tratamiento de mantenimiento, que es como lo llaman, y un poquito mantener ahí la cosa, que no crezca, que esté estable, a vivir con ello. Es muy difícil la cura, pero bueno, de momento a lidiar con ello. Pues José Antonio acaba de morir. Tenía 41 años, deja 3 hijos, jovencísimo, 41 años. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Jesús Uzkudun es el portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi. Jesús, ¿qué es lo que más rabia te da ahora mismo? Pues sobre todo personas como Josean, con el coraje que han mostrado, que se nos vayan por una condena a muerte injustificada. Es inadmisible. ¿Has podido hablar con la familia de Josean? Ayer tuve la suerte de intercambiar mensajes con la viuda, con Ana.
Y desde aquí quiero transmitirle un abrazo y ánimo a la viuda y a los 3 hijos. Y que sobre todo jurar que trataremos de hacer justicia y que paguen el daño causado, aunque hemos perdido una pequeña oportunidad por lo que se han dilatado los médicos en la comunicación de sospecha, que justo le han reconocido la incapacidad absoluta y no ha habido tiempo de meter una demanda por los daños. Y ahora, tras fallecer, la demanda de daños, en el mejor de los casos, será la mitad de lo que se hubiera pedido. Duele escuchar, más aún ahora, como él nos contaba que era algo silencioso, que realmente en ese momento en el que se estaba contagiando no tenía ni idea de lo que le estaba pasando, o las vergonzosas medidas de protección que llevaban para desamiantar con agua a presión. Yo creo que hay un problema, al menos en Euskadi, y no sé, creo que también fuera de aquí, que se está autorizando a cualquier empresa, tras registrarse en el gobierno vasco, para retirar el amianto. Y creo que las exigencias preventivas que requiere la propia ley y los recientes pasos de la directiva europea, es imposible que sean gestionados por pequeñas empresas. Y si se autoriza esto, nos veremos, lamentablemente, en breve plazo, con otra segunda oleada de enfermos, como Josian, por retirar el amianto, o ciudadanos contaminados por trabajar sin las medidas adecuadas y contaminar el medio ambiente con las fibras cancerígenas. Y eso es muy grave. Hoy sabemos cuál es el riesgo de ese asesino y creo que todas las medidas son necesarias. Vosotros, Jesús, en la Asociación de Víctimas del Amianto, entiendo que cada muerte de uno de vosotros es un mazazo indescriptible. Sí, y sobre todo yo personalmente con Josian tuve mucha relación telefónica, y su coraje y su voluntad de lucha cuando se va te impacta mucho más. No es fácil comprender la angustia de los enfermos de poder lograr no solo la incapacidad, sino encauzar las reclamaciones de prestaciones, etcétera, para dejar a cubierto a los familiares, a las viudas, a los hijos. Y esa es una angustia que cuando se resuelve, pues alguno me ha dicho, ya acabo. Pero es que realmente se dilate tanto tiempo desde la seguridad social, que los médicos se resistan a comunicar la sospecha. Es inhumano. Es la segunda tortura, además de la enfermedad. En enero, justo cuando hablábamos con José Antonio, se cumplían 3 meses desde que se incluyó en el Boletín Oficial del Estado la creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Es un fondo dotado con 25 millones de euros que las víctimas llevaban años reclamando, llevabais años reclamando. Eso fue en enero, y a raíz de la muerte de Josian le hemos pedido a Elsa Llorente, que es la periodista de la SER que cubre la información laboral, que nos explique en qué situación está ahora mismo. Votos emitidos 260, sí 259, no 1, abstenciones 0. Señorías, queda definitivamente... Hace 6 meses el Senado daba luz verde a la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas del amianto. De un fondo de compensación para las víctimas del amianto. La letra pequeña, quiénes podrán beneficiarse del fondo, cuáles serán las cuantías y cómo se podrá reclamar. Todo el desarrollo reglamentario tenía que estar listo en 3 meses, pero 6 meses después aún no hay nada. Mariano Sanz, secretario de Salud de Comisiones Obreras. Hasta este momento ese reglamento pues no le conocemos, no se ha puesto encima de la mesa, y además surge el problema que plantea Seguridad Social, que es que las indemnizaciones estas tienen que estar sujetas a retenciones por parte de Hacienda. Retenciones que podrían llegar, dicen, al 40% y que rechazan frontalmente. Además, aún no saben si el dinero para las indemnizaciones va a ser suficiente. De hecho, que el fondo lo que pretende es evitar muchos procesos judiciales, porque las personas que están afectadas, cuando al final salen los juicios, pues ya han fallecido, ¿no? Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran estar muy comprometidos con este asunto y que están ultimando el texto. El viernes se van a reunir con las víctimas. Fuentes del Ministerio prevén que se podrá iniciar la tramitación de este fondo en mayo. Entonces tendrá que seguir los pasos normativos correspondientes hasta que las víctimas puedan cobrar sus indemnizaciones. Jesús, ustedes van a asistir a esa reunión del viernes. ¿Qué esperan? Después de tantos aplazamientos
y tanta dilatación, esperemos que acabe la burla y que se pueda poner en marcha, sobre todo para alguna gente que no tiene posibilidades de reclamar ninguna compensación a las empresas, porque allí donde podamos nosotros vamos a seguir exigiendo responsabilidades a las empresas causantes del daño. Jesús, a usted hace 2 años le diagnosticaron asbestosis, una enfermedad pulmonar derivada del amianto. ¿Usted cómo enfermó? Bueno, yo trabajé en la siderurgia, en Pedro Orbegozo de Hernani, en los años 80, y yo sabía los riesgos del amianto, pero siempre leía y me informaba en Uralita, en la industria naval, y ni una línea de la siderurgia. Cuando me di cuenta, ya era tarde, logré, después de muchos esfuerzos, porque la empresa había cerrado, que en el 2010 se me incluyera en el listado del amianto, y hace 2 años, ¿respiras?, me preguntaron después de unas radiografías. Y yo, afortunadamente, bueno, no me cogió de sorpresa, pero afortunadamente en junio tengo que volver. Es una enfermedad que creo que va mucho más lento, al menos de momento. No tengo pérdida de gran capacidad respiratoria y espero que no terminar como Hoschen, con un mesotelioma, aunque el futuro es negro. Jesús, buenas noches, es que ricasco. A vosotros, mil gracias. Your imagination is in an awful place. Don't believe in manifestation. Your heart will break. ¿Y qué decimos ahora, Javois? Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues un poco más. Hay una palabra perversa que se utiliza mucho en estos casos, cuando se utiliza, porque aquí no se utiliza ni siquiera esa palabra, que es negligencia y que no basta. Hablamos de unas medidas de protección que, como decía José Antonio, se trataban de medidas de ensayo y error. Ensayo y error con la muerte, es decir, experimentar con un material que te mata. Hablamos no solo de una enfermedad que no reconoce ni la propia empresa que la provoca, sino de un diagnóstico complicado que solo al final, muy al final, se muestra como lo que es. Se dice, Aimar, que no hay nada peor que la muerte. Claro que hay algo peor que la muerte. Que no se reconozca de lo que te mueres y por qué te mueres. Que no haya responsabilidad en tu muerte ni se asuma. Que tu familia no tenga la justicia que merece. Que nadie responda al teléfono. Que se dé la sensación de que tu enfermedad provocada por las condiciones laborales infames haya sido provocada por generación espontánea, que se pretenda hacerte creer que una enfermedad así es cosa tuya, nada provocado por unas condiciones laborales que se demuestran, que se acaban demostrando asesinas. No creo que haya enfermedades silenciosas, no hay enfermedades silenciosas, lo que sí hay son muertes silenciadas. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, hasta mañana. Pablo Simón, buenas noches. Hola, buenas noches. Elisa de la Nuez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique Juliana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tercer anuncio en materia de vivienda por parte del Gobierno en menos de una semana. Primero fue el desbloqueo de la ley de vivienda, que servirá, entre otras cosas, para limitar lo que el casero le puede subir el alquiler cada año a su inquilino, entre otras cosas. Segundo anuncio, la movilización de 50.000 pisos de la Sareb para el alquiler social. Y tercero, hoy. Vamos a seguir construyendo, lo que he dicho antes, ese quinto pilar del estado del bienestar. Vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles.
cosa que se hará a través de créditos ICO con 4.000 millones de fondos europeos. ¿Cuál es vuestro análisis de los efectos y de los porqués de esta cadena de anuncios para facilitar el acceso de la vivienda? Simón. Bueno, lo primero es que me alegro un montón de que estemos trayendo este debate a la palestra, porque si un tema es fundamental para explicar los incrementos que hemos visto, por ejemplo, en desigualdad en todo Occidente, tiene mucho que ver no tanto con la renta como con la riqueza. Y el activo fundamental de riqueza es la vivienda. O sea, este es el tema fundamental y me alegro un montón de que por fin estemos discutiendo de ello. Las políticas de vivienda son muy difíciles porque ven sus efectos en el medio plazo. Las competencias están divididas entre varios niveles, que es el municipal, el autonómico y el estatal, y además es un mercado muy complicado porque es un derecho social, pero a la vez es un activo de ahorro para muchas familias. El 75% de los españoles tienen la vivienda en propiedad. Y además sabemos que la ausencia, porque realmente en España lo que no ha habido es política de vivienda ninguna, esto ha generado efectos terribles en cascada. Es decir, que tengamos solo un 15% de los jóvenes menores de 30 años que viva fuera de casa, como es el dato, que es aterrador, o que se retrase la edad de natalidad en España, de nuevo a los 31 años, tiene que ver con esta emancipación tardía, pero por ejemplo hasta que no puedas buscar trabajo en cualquier ciudad de España, porque los alquileres son tan caros y tan inaccesibles, que alguien que busque empleo en otro sitio tiene que ir a tiro muy hecho, y eso nos hace perder competitividad y productividad, incluso hasta polariza las preferencias públicas, ¿no? Da igual con qué economista hables, a izquierda o a derecha, ¿vale? Da igual con cuál hables, pero solo hay una política en la que todos están de acuerdo, que es que tenemos un problema de falta de oferta. Es decir, hay que poner más vivienda en circulación. Y cualquier política que vaya en esta dirección, limitada, a medio plazo, discutiremos si las viviendas de las Sareb son de buena calidad o no y dónde están. Todo lo que sea poner este activo en marcha, yo creo que es una buena medida. Yo creo que es positivo y que va en la buena dirección. Otra cosa es la ley de vivienda, que se quedan muchas cosas en el tintero que deberían haberse aprobado. Y yo sí quiero al menos una muy concreta, que para mí es la más lesiva y la que creo que nadie afronta de cara: reformar la VPO. La VPO, el sistema de gestión de VPO en España es una auténtica vergüenza. Es antirredistributivo. Es decir, que tú puedas dar VPO con opción a compra y que después, pasado un número de años, la gente la pueda volver a revender, ha generado una especulación en torno a esto tremendo, y los activos se han perdido. Y además se reparte mediante sorteo, cumplidos determinados requisitos de renta. Es decir, no es antirredistributiva, es ineficaz, esto nadie lo habla. Esto no se plantea en la reforma. Y yo creo que esto es uno de los aspectos que merece la pena indagar más. De la nuez. Sí, yo también con respecto al diagnóstico totalmente compartido, ¿no? Algún dato más también que tengo por aquí, que el 40% de los arrendatarios en España tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos al pago de la renta. Por otro lado, con respecto a que esto esté por primera vez en el debate, no sé si es exacto, porque hay muchas leyes autonómicas de vivienda. Lo que quizá es nuevo es el debate a nivel nacional, pero leyes autonómicas hay muchas, entre otras cosas, porque la competencia en materia de vivienda la tienen las comunidades autónomas, que esto también conviene recordarlo cuando se dice, no, es que no se va a cumplir en un sitio, en otro. Ya, claro, es que la competencia es autonómica, ¿no? Entonces, vamos a ver también eso. Y luego también algunas consideraciones que yo creo que son importantes. Una, respecto al tiempo, ¿no? Está claro que al final todos estos anuncios pues tienen un timing que coincide justo con las elecciones, cuando esta ley lleva una temporadita en el Parlamento sin mucho avance. Y luego, con respecto a las cuestiones más de fondo, o sea, yo lo que siempre me da un poquito de miedo es esto de estas leyes con muy buenas intenciones que luego vamos a ver qué efectos tienen, ¿no? Y lo que he leído, que es bastante, es muchas críticas a la forma de legislar, no a las intenciones, que todo está claro que son buenas, sino un poco a cómo se hace esto, ¿no? Lo primero, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Pues evaluar qué ha pasado con las leyes autonómicas de vivienda, ¿no? Si realmente ha mejorado la oferta de vivienda o no la ha mejorado, o han subido la renta o no la han subido, en fin, una serie de cuestiones que yo creo que siempre para cualquier legislación es oportuno tener ese mapa de lo que ha pasado cuando ya tienes una experiencia, insisto, a nivel autonómico y hay estudios sobre lo que ha pasado con las leyes de vivienda autonómicas. Y esto, pues aparentemente no está, ¿no? Y luego también alguna cuestión que me parece importante, que es hasta qué punto esta protección al inquilino luego va a ser efectiva, ¿no? Que ya sabéis que yo estoy muy pesada con el tema de las leyes, hay que cumplirlas, y es que hay que tener herramientas para cumplirlas, ¿no? Y una cosa que me preocupa es que no sé hasta qué punto, si realmente tú topas los alquileres, aunque sean en determinados tipos de arrendamiento, si esos alquileres claramente están por debajo del precio del mercado, esto no se reajusta de otra forma. Por ejemplo,
pidiendo mayores avales o por más tiempo a los inquilinos. ¿Por qué digo esto? Porque esto está pasando en otros países que han topado alquileres. Por tanto, ojo con esto, porque a lo mejor resulta que tú haces esto con la buena intención y luego el inquilino después se encuentra con que se le, entre comillas, se le compensa la renta de otra forma y no digamos ya si te pide la diferencia en negro, ¿no? Y luego, en general, toda la cuestión relacionada con la evaluación de políticas públicas, que me parece crítica y que no va a dar tiempo, porque de aquí a las elecciones no va a dar tiempo a saber si realmente esta ley es efectiva o todo lo efectiva que se quiere, o por el contrario puede ser hasta contraproducente. Juliana. Pues 3 consideraciones. La primera, no hemos de olvidar de dónde venimos, es decir, este país tuvo un serio percance económico hace unos años que giraba en parte alrededor de la cuestión de la vivienda, es decir, una inflación de créditos hipotecarios que dejaron a mucha gente sin poder pagar, los bancos, cajas de ahorros con stocks de vivienda que no sabían muy bien qué hacer con ella, lo que era interesante evidentemente lo vendieron, pero no todos en aquel momento podía salir al mercado porque la capacidad de adquisición de mucha gente también estaba seriamente mermada. La entrada en escena de grandes empresas que compraron grandísimos lotes de vivienda para ponerla en alquiler y por lo tanto que han pasado a tener una posición predominante en el mercado del alquiler y que están en capacidad de ejercer lobby político, como toda España sabe, no solo en relación al gobierno de España, sino en relación a los gobiernos autonómicos y en relación a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales. Entonces, me parece que, lo que me sorprende es esta iniciativa en la recta final de la legislatura, a un mes de las elecciones municipales, por parte del presidente del gobierno, que ha salido en tromba como el Estudiantes en sus mejores épocas. Es decir, no hay semana en la que él no tenga la iniciativa política, lo cual diría que habla a favor suyo, puesto que la misión de un líder político es intentar obtener la iniciativa política, y está claro que en estos momentos Sánchez la está teniendo, no solo en este campo, hay otras cosas. Ahora, la pregunta que mucha gente puede hacerse, oiga, y estas medidas que ahora se anuncian, ¿por qué no se anunciaban hace 2 años? O hace 3. Bueno, estaba la epidemia, es verdad, estaba la epidemia, la cabeza, el foco estaba en otros puntos, pero la ley de la vivienda ha costado mucho llegar al acuerdo político. Y ha habido muchas presiones para que esa ley quedase embarrancada, quedase archivada, ¿no? Entonces algo está pasando. Y yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se han dado cuenta que es muy importante en estos momentos tener la iniciativa política, incidir sobre una cuestión que afecta en primera instancia a la población más joven y lanzar mensajes claros. Eso creo que es lo que están intentando hacer, pero siempre alguien puede decir, oiga, ¿y si lo hubiésemos hecho un poco antes? Sí, bueno, yo quería hacer una matización con respecto a las consideraciones que has hecho sobre los fondos buitre, ¿no? Básicamente, que además esto viene también de la época de la crisis, donde se vendió un gran número de viviendas a este tipo de empresas o fondos, ¿no? Y esto sería también interesante porque precisamente el concepto de gran tenedor tendría que aplicarse específicamente a este tipo de entidades, y sin embargo la ley lo hace en función de del número de viviendas que tienes y de los metros cuadrados, y luego también de las zonas, ¿no? Y eso también llama un poco la atención, porque ahora ya como aplicador del derecho, ¿no? Es mucho más fácil que me digan un concepto como, oiga, un gran tenedor es una empresa o una entidad o una persona que se dedica, digamos, de forma profesional a esto y todo es tal, que no empezar a decir, a ver cuánto mide su vivienda o dónde está o dónde no está, cosa que desde el punto de vista, como digo, de aplicación de la ley es muchísimo más complejo, va a dar lugar a mucho más debate jurídico y a mucha más, digamos, judicialización. Por tanto, yo creo que también, como decía al principio, es que es importante que las leyes técnicamente sean buenas, porque si no, por muchas buenas intenciones que tengas, te vas a encontrar con conflictos, con que no proteges todo lo que quieres a los arrendatarios, con que al final esto se eterniza en los tribunales, y en fin, sobre todo por parte de los que tienen más capacidad de llevar este tipo de cuestiones a los tribunales. Por lo tanto, yo sí creo que llamar la atención no solo sobre la oportunidad, la conveniencia, el diagnóstico correcto, sino la necesidad de legislar con cuidado, técnicamente, haciendo las cosas bien y teniendo en cuenta, como he dicho antes, qué ha pasado con la legislación autonómica, me parece mucho más importante que sacar corriendo una ley a final de la legislatura.
ver, los precios de la vivienda se han incrementado en toda España y no solo en los sitios de actividad de los fondos buitre. Lo digo porque han incrementado en todas las capitales de provincia por un problema de falta de oferta. Y aquí tengo, por ejemplo, datos del Observatorio de la ciudad de Barcelona que dice que 2 de cada 3 ofertas que están en alquiler son de pequeños propietarios. Por lo tanto, hay un elemento que hay que explicitar también, que es que el mercado del alquiler también tiene muchísima economía sumergida. ¿Vale? Esto también hay que decirlo, porque existe un montón de contratos bajo mano y estamos viendo incrementos muchas veces de los pagos de alquileres por otra vía. Entonces yo sí que creo que, por ejemplo, hay una política que fue muy eficaz en Países Bajos y que se aplicó para obtener grandes lotes de alquiler, que fue que el Estado tuvo una posición proactiva por la cual ellos ofrecían una suerte de, imagínate, como un bono del tesoro, ¿vale? Le decía a una persona, imagínate que yo soy un pequeño propietario con una vivienda. Le dijeron, mire, usted nos la deja en régimen de arrendatario durante 15 años y nosotros le garantizamos que va usted a cobrar este salario asegurado cada mes más IPC, lo que sea, ¿de acuerdo? Y no se preocupe que además le damos seguridad jurídica y va a recibirlo usted en buen estado. Pero nosotros a su vez lo subalquilamos a otras personas por un precio menor. Esto te permite adquirir lotes muy rápidos ofreciendo seguridad jurídica a pequeños propietarios. Y esta es, por ejemplo, una vía que ya se está empezando a hacer en el País Vasco. Lo digo porque esto yo me he informado un poco de leyes autonómicas también y es curioso y ya se está empezando a hacer. Entonces ese tipo de fórmulas... ¿Te querías ir a Euskadi? Bueno, no, ya sabes que... Bueno, no, hombre, no me iré hasta allí, faltaría más, pero claro, cuando también tienes dinero, cuando tienes también un sistema de financiación, un punto del PIB por encima, este tipo de políticas se pueden hacer más fácil. Ya está. Ya tenía que salir. Tenía que salir, pero esto lo digo como una política que también es interesante para que no olvidemos la otra parte de la ecuación. Tenemos grandes tenedores, pero también tenemos que buscar poner cuanta más vivienda en alquiler y en circulación, mejor. Y eso implica también que quien tiene un pequeño piso o dos también tenga incentivos para y con seguridad jurídica, que es una cosa muy importante. Enrique. Sí, no, ahora, digamos, se produce una eclosión de iniciativas, de ideas. Es decir, la política tiene esta virtud. Cuando se toma la iniciativa y se empiezan a tomar decisiones, se genera una espiral de discusión y que evidentemente alguien puede decir, oiga, esta iniciativa es suya, pues me parece bien, pero yo creo que la puedo mejorar. Hoy, fantástico, perfecto. Es decir, si alguien la puede mejorar, perfecto. Ahora, para que esa espiral, esa dinámica se produzca, alguien ha de haber tomado la iniciativa. Y la realidad es que hemos estado durante 2 años en que la ley de la vivienda estaba sobre la mesa y episódicamente íbamos teniendo noticias de que en el seno del gobierno había ahí un forcejeo sobre una serie de puntos y al final se ha producido un desencadenante. A mí, yo me dedico al periodismo político, me interesa, ¿no? ¿Cuál es el desencadenante? 28M, ¿no? Sí, me parece. Sí, pero no solo el 28M. Yo creo que alguien en el Partido Socialista ha tenido un ataque de clarividencia y ha visto que era un terreno en el cual tenían que tomar la iniciativa. Es decir, que no se podía llegar ni al 28 de mayo ni al mes de diciembre con los brazos cruzados. También es verdad, Enrique, una cosa, que el tema es que de las iniciativas legislativas que le quedaban al gobierno, una decayó, que fue la ley Mordaza, que no se pudo sacar, y esta era la última que le quedaba en cartera, y en realidad en términos legislativos esto sería como decir, bien, hemos plantado el banderín de enganche, y estoy de acuerdo contigo en los retrasos. El mensaje a la sociedad es decir, nos ocupamos. Sí, vamos tarde, pero nos ocupamos. Este es el mensaje. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con Joe Biden en la Casa Blanca el próximo 12 de mayo. Lo ha anunciado esta tarde la portavoz del gobierno de Estados Unidos. I am pleased to announce that President Biden will welcome President Pedro Sánchez of Spain to the White House on Friday. Ha dicho que el viaje va a ser una forma de profundizar la relación histórica entre los dos países. Va a ser la primera visita de un presidente español a la Casa Blanca desde 2017. Es cuando Rajoy se reunió con Trump allí. Isabel Rodríguez, ministra, portavoz del gobierno de España. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. ¿Cómo se ha gestado esta invitación? Bueno, pues lleva trabajándose desde que el año pasado, recuerdo también, el presidente Biden estuvo aquí en nuestro país, en Madrid y también en la Moncloa, como consecuencia de la organización de la cumbre de la OTAN que albergamos en nuestro país y que fue un éxito absoluto. Y desde entonces los equipos han trabajado en la agenda, en una importante agenda, para hacer un repaso de las relaciones que nos unen a ambos países, también desde luego para afrontar estos vínculos transatlánticos en un momento de apoyo claro y crucial para Ucrania frente a la guerra de Putin. Al mismo tiempo hay que abordar muchos desafíos globales, abordar también las relaciones que nos unen en torno a América Latina, Caribe
y también la posición de nuestro país con respecto a la presidencia española de la Unión. Claramente es una nueva reunión en un marco de una política exterior que está liderada por el presidente del Gobierno, donde yo creo que hay claramente un antes y un después. Hoy España está formando parte de los grandes centros de decisión globales. Estamos ante amenazas globales que necesitan de la respuesta acertada de los países y España está siendo escuchada. La posición de España está siendo escuchada, su presidente está siendo escuchado. En los últimos meses el presidente del Gobierno está manteniendo una intensa agenda para preparar precisamente la presidencia del Consejo de la Unión, pero también para abordar la guerra. Recientemente en China, después de que el presidente chino se viera con Putin, estuvimos también en el Parlamento en Ucrania precisamente valorando ese primer aniversario de la guerra. Son momentos de dificultad donde creo que es muy importante que el rumbo que le pongamos al mundo sea un mundo donde observemos los valores democráticos que nos unen, demos respuesta a los desafíos como el cambio climático, en definitiva un mundo mejor, y yo estoy muy orgullosa de que nuestro país pueda estar protagonizando esos debates. Realmente todos los presidentes de la democracia han estado en la Casa Blanca. Sí, yo creo que es importante estar ahí, pero no solamente estar, sino ser escuchado. Y yo creo que el presidente del Gobierno está consiguiendo defender muy bien los intereses de España, también de la Unión Europea, cambiar el rumbo de algunas políticas estratégicas como las políticas energéticas y de mirar al mundo hacia el futuro, teniendo claro que tenemos desafíos muy importantes que abordar, como el cambio climático, que hemos de hacerlo con una perspectiva de justicia social, y bueno, es muy importante que nuestra voz se escuche en esos términos. ¿La fecha cómo se fijó? Bueno, cruzando agendas e intereses de los países cuando ha sido posible. Para intereses, claro, el primer día de la campaña electoral, esto ni en los sueños húmedos de Ferraz. Bueno, yo creo que el presidente Biden no estaba pensando en la campaña de municipales y autonómicas de España, pero quien seguro no habrá recibido bien es la noticia será el Partido Popular, que cada vez que hay un gran acontecimiento internacional, ya sea la visita a China, ya sea la cumbre iberoamericana, tiene alguna ocurrencia para combatir al presidente del Gobierno, estarán inventando cuál va a ser la siguiente en Génova. Ministra, hoy el presidente ha anunciado que más allá de las 50.000 viviendas de la Sareb que se van a destinar a alquiler social, se van a invertir 4.000 millones de fondos europeos para poner en alquiler social otras 43.000 viviendas o 43.000 pisos. Ha anunciado que se va a hacer a través de créditos ICO, pero no nos queda claro exactamente cómo se va a hacer, quién va a poder acceder a esos créditos. ¿Nos puede concretar un poco más? Sí, claramente la política de vivienda en nuestro país es una política que recae en su competencia en las comunidades autónomas. El Gobierno de España tenía un compromiso muy importante, que era el desarrollo del artículo 47 de la Constitución española, donde se proclama ese nuestro derecho, pero realmente no ha tenido un desarrollo legal en nuestro país. Las comunidades autónomas han ido desplegando esa competencia, pero claramente no está siendo suficiente. Nos hemos planteado, como también transmitía el presidente del Gobierno el pasado domingo, que este ha de ser el quinto pilar del Estado del Bienestar, que no se culmina el Estado del Bienestar si uno no tiene derecho a un hogar, a tener un espacio propio, a tener una vida íntima, a que esta vida tenga dignidad en ese espacio, que se puedan desarrollar los proyectos vitales. Esta ley va a ser un instrumento muy importante precisamente para armonizar esas competencias autonómicas con el deber del Estado de garantizar ese derecho constitucional. Vamos a trabajar estos créditos a través del ICO, con fondos de recuperación, en una política adicional a toda una política de inversión que lleva desarrollando el Gobierno, que hemos ido desplegando a lo largo de la legislatura. No es cierto, como escuchaba algunos portavoces hoy en el Parlamento, decir, ¿se acuerdan ustedes de la vivienda? Ahora no, desde el comienzo de esta legislatura ha habido recursos para la vivienda. Fíjese, dice que lo que no está escrito en los presupuestos no existe. Hemos multiplicado por 8 el presupuesto en política de vivienda en los presupuestos generales del Estado, y concretamente lo que abordaremos con estos fondos será precisamente acordar con las comunidades autónomas para que efectivamente dispongamos de más vivienda en alquiler o a precio asequible. Se están estudiando los instrumentos jurídicos. Lo importante es que hemos determinado que de esos fondos del plan de recuperación, estos 4.000 millones van a ir dirigidos a esta política de vivienda para protección social, en alquiler social, pero también para un alquiler a precio asequible. ¿Y quién va a poder pedir esos créditos? Quiero decir, ¿esto es solo para grandes empresas, para particulares que rehabiliten también sus viviendas? En estos momentos se van a armonizar todas estas políticas. Expresaba la vicepresidenta también en relación a las viviendas de la Sareb. Se está hablando ya con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Con algunos se está avanzando, y yo creo que claramente esta es una política donde hemos de poner en valor la cogobernanza, trabajar todos en una alianza, y lo que no se sostiene bajo ningún concepto es lo que está sucediendo con algunas comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular, que se niegan a hacer una verdadera política de vivienda, y cuando se ponen en la mesa instrumentos, ya sea
sea una ley, ya sea unos fondos, lo que hacen es el rechazo más absoluto. Están los órganos de cooperación con las comunidades autónomas, las conferencias sectoriales, y serán esos foros donde trabajaremos con las comunidades autónomas, además de bilateralmente, como ya estamos haciendo. ¿Nos puede dar una fecha estimada, al menos, de cuándo se va a abrir la convocatoria para estos créditos ICO? Bueno, pues se acaba de conseguir el crédito y le iremos dando cuenta a la ciudadanía y también a las comunidades autónomas de la distribución de los mismos. Es un horizonte, el de los fondos de recuperación del año 2027, y por tanto estamos trabajando con esos márgenes. Ha dicho usted, veníamos aplicando ya medidas de vivienda desde toda la legislatura, pero no negará usted, ministra, que en la última semana hemos asistido a una eclosión de anuncios acerca de la vivienda. Bueno, la ley... a los que no estábamos acostumbrados a lo largo de la legislatura. Bueno, la ley de vivienda quizás, yo a lo largo de toda la legislatura hemos aprobado grandes decisiones, como el plan de vivienda estatal, que tiene un horizonte también determinado, como ese plan de rehabilitación de viviendas como consecuencia de los fondos de recuperación, o como ese bono de alquiler. Por cierto, un bono de alquiler que propicia una ayuda a la juventud de 6.000 euros joven. O sea, una ayuda muy importante, ¿no? Ha dejado de sorprenderme también que el señor Feijóo, cuando se fue el otro día a la Puerta del Sol, que parecía que iba a dar las campanadas, prometió una ayuda de 1.000 euros. Fíjese, este gobierno ha trabajado para los jóvenes con ayudas de emancipación de 6.000 euros. Por tanto, sí hemos trabajado a lo largo de la legislatura, y ciertamente se ha culminado un ejercicio por el que ustedes además han estado muy pendientes, los medios de comunicación, que fue esa ley que salió del Consejo de Ministros y que ciertamente ha costado mucho esfuerzo sacar en el Parlamento. Ya nos hubiera gustado sacarla antes, pero la coincidencia ha venido en este tiempo. La Sareb, que era una herencia que este gobierno asumió, hemos tenido que trabajar para conseguir una mayoría en ese Consejo de Administración, una mayoría pública que nos permita dirigir los fondos en esta dirección, y eso ha sido posible hace apenas unos meses. Y casualidad, todo ha cristalizado a un mes de las elecciones. Bueno, dice el refranero que quien siembra recoge. A un mes de las elecciones recoge. No, la siembra ha sido todo el trabajo en la política de defensa, que ahora está dando sus frutos en forma de decisiones mucho más consolidadas. ¿Ha recibido el gobierno mensajes, por llamarlo de alguna manera, por parte de las grandes patronales inmobiliarias acerca de estas políticas que está anunciando en los últimos días? El mensaje que interesa a la ciudadanía es sobre todo el de la gente corriente. Yo he escuchado en la cadena SER cómo enfocaban este asunto estos días con protagonistas, con gente que teniendo una profesión, teniendo un salario, no puede vivir. Y eso es realmente lo que remueve al gobierno a dar soluciones a lo que hoy es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía. No, pero policías nacionales en Palma tampoco podían vivir hace 2 años. Sí, y está siendo foco de nuestra preocupación. Yo he estado allí con la presidenta Armengol y hemos abordado esta cuestión. Claramente es un problema que requiere de soluciones. Hemos puesto a disposición, en el caso de Baleares, por ejemplo, suelo público de defensa precisamente para construir vivienda pública. Lo que pasa es que las viviendas no se construyen de un año para otro. Nos encontramos una política absolutamente cero del gobierno del anterior ejecutivo, y estamos revirtiendo esa situación, como digo, en una competencia de las comunidades autónomas, pero donde claramente el gobierno de España ha mostrado un compromiso de revertir la situación, asumiendo que esto ha de ser el quinto pilar del Estado del Bienestar. Ministra, hoy ha publicado el Confidencial que el 2 de julio de 2021 Marruecos pidió a España la destitución de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, una reunión que se produjo, según el Confidencial, citando documentos de inteligencia, una semana antes de que Pedro Sánchez destituyera a Arantxa González Laya. ¿Esto fue así? Mire, no le concedo credibilidad, sobre todo porque la decisión del presidente del gobierno es exclusiva, es una prerrogativa suya, porque no fue solo un cese, sino que se produjo fue un cambio profundo de su gobierno. Fue ahí donde yo pasé a formar parte del gobierno del presidente Sánchez, que afectó al grupo parlamentario, que afectó al Partido Socialista, y por tanto el presidente lo que decidió en ese momento es un cambio hacia un momento en el que estábamos despidiéndonos de los momentos más drásticos de la pandemia y afrontando la recuperación económica. Pero consta si existió esa reunión el 2 de julio de 2021 entre el embajador de España en Marruecos y la embajadora de Marruecos en España, que ya para entonces estaba en Rabat. De verdad, esas no son condiciones que puedan o no son circunstancias que puedan condicionar toda la decisión de un presidente del gobierno para reformular su gobierno. Pero no me niega que existiera esa reunión. No, yo lo que digo es que no le concedo ninguna credibilidad a esa información. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente del gobierno toma sus decisiones en base a otros criterios. Se abordó una reformulación de su gobierno muy profunda, donde lo que estaba, así lo expresó el presidente del gobierno, era reformulando la proyección del gobierno de cara a la recuperación y a la puesta en marcha del plan de recuperación. ¿Marruecos es una dictadura, como sostiene la vicepresidenta de su gobierno? Mire, yo aquí le hablo como portavoz del gobierno, y en esa responsabilidad debo de atender a los intereses diplomáticos de nuestro país. Marruecos es un país vecino
con el que tenemos en común muchos intereses. Es un país con el que hemos trabajado en los últimos meses, en los últimos años, las relaciones diplomáticas. La posición del Gobierno de España está formulada en esa resolución del 7 de abril del año pasado, recientemente además ratificada con los trabajos de la reunión de alto nivel, y en ese documento, en esa resolución, donde se muestra cuál es la posición del Gobierno de España. Yo no puedo hacerme cargo de otras manifestaciones, me hago cargo de la posición oficial del Gobierno de España. ¿La Moncloa le ha recriminado a la vicepresidenta Díaz esas palabras? No sé quién es la Moncloa, si soy yo o alguno de los colaboradores, creo que no, que lo que tampoco podemos es hacernos cargo de ellas. ¿Le consta que Marruecos haya hecho llegar al Gobierno de España su malestar por estas palabras? El Gobierno trabaja a nivel diplomático con Marruecos, como digo, con muchísima responsabilidad, bajo los criterios de cooperación, de colaboración. Es un país vecino con el que tenemos muchos puntos de interés, no solamente de fronteras, sino de intereses económicos, de migraciones, y donde estamos haciendo un trabajo muy importante, como digo, plasmado en esa resolución y también en los trabajos que cada uno de los departamentos ministeriales asumen en esas reuniones bilaterales. O sea que Marruecos nos ha quejado. El Gobierno de España actúa con lealtad y colaboración con el Gobierno e, insisto, esas declaraciones no corresponden a la posición del Gobierno. Mañana se aprueba definitivamente la reforma de la ley del solo sí es sí, impulsada por el PSOE para corregir la ley que salió del Consejo de Ministros y después se aprobó en el Parlamento. Y se aprueba con la expresa contrariedad de sus socios de gobierno de Unidas Podemos. ¿Ustedes están cómodos con que sea el PP el que les vaya a salvar la votación? Bueno, este es un gobierno de coalición que sacó adelante una ley positiva para las mujeres, para las víctimas de agresión sexual, en una legislatura en la que estamos aprobando muchos textos legislativos para los avances de las mujeres. Hubiéramos preferido que esa discrepancia se hubiera resuelto en el seno del gobierno. De hecho, estuvimos trabajando en los distintos departamentos, pero asumimos que un gobierno en coalición es un gobierno que tiene muchas cosas en común, que ha conseguido mucho por este país, pero que también tiene discrepancias. Tratamos de solventarlas, no ha sido posible, y para nosotros lo más importante en ese trabajo parlamentario es que efectivamente creo que hay una mayoría que comprendemos que esa ley ha tenido efectos que no deseábamos, que no se contemplaban en la ley, que había que arreglar ese problema. Hemos encontrado la fórmula para arreglar ese problema y lo importante es que se resuelva. Han encontrado la forma de arreglar el problema a futuro. Sí, el problema generado ya no se arregla. Lamentablemente no puede arreglarse hacia atrás, pero estamos dispuestos a arreglarlo hacia el futuro. ¿Tardaron en pedir perdón? Bueno, yo creo que desde el principio, al menos yo siempre que he tenido oportunidad, así lo hemos expresado, nos hemos hecho cargo del sentir, del dolor de las víctimas, de sus familias, y hemos asumido que había que hacer un esfuerzo. Primero analizamos, porque también las reformas del Código Penal exigen de adaptación, de cambios, de ver cómo se interpretan en el ámbito de los jueces, quien tiene la potestad de interpretar las normas que salen del Parlamento. Claramente, insisto, cómo se estaba aplicando la ley no era el objetivo que se perseguía con la misma. Nuestro objetivo siempre fue proteger a las víctimas. De hecho, hoy están más protegidas, pero efectivamente aquellas víctimas que han visto a sus agresores reducir las penas o que los han visto en las calles están sufriendo y tenemos que hacernos cargo de ese dolor. Las discrepancias dentro del gobierno sobre este asunto se han llegado a pactar. Bueno, se intentó acordar en los distintos departamentos, no hubo un acuerdo. Y Me refiero a la proyección pública de las discrepancias. Bueno, yo creo que este gobierno es muy transparente, o sea que sí, celebramos bastante dado a la proyección pública de la discrepancia. Celebramos las coincidencias, que son muchas, de verdad, y es una pena que habiendo tanto que celebrar, esta ley de vivienda que está a punto de salir, o los grandes avances en el ámbito del mercado laboral, los grandes y magníficos datos que estamos teniendo de la economía española, cómo estamos afrontando los verdaderos problemas de la gente, desde la factura de la luz a las pensiones de las personas mayores en nuestro país, todo esa hoja de servicios a la ciudadanía, y veces que nosotros mismos impedimos que se vea con nitidez como consecuencia de esa discrepancia. Pero yo creo que este gobierno ha sido muy bueno para este país. No me quiero imaginar cómo hubiera sido la gestión de esta crisis si al mando de la nave hubiera estado un gobierno conservador, como ya vimos y padecimos hace 10 años en la anterior crisis económica. Estamos hablando de las discrepancias. Hoy, por ejemplo, a última hora de la tarde ha habido una concentración contra la reforma de la ley del solo sí es sí frente al Ministerio de Justicia. No ha sido muy numerosa, hay un centenar de personas, quizá algo más, pero entre ellas estaba la delegada del gobierno contra la violencia de género. Por muy gobierno de coalición que sea, ¿es normal que una delegada del gobierno se manifieste ante la sede de un ministerio de su gobierno?
Mire, yo lo que creo que tendríamos que hacer un ejercicio de responsabilidad, pero no por nosotros, sino por la gente que ha confiado en nosotros, que confía en nosotros, que cree en nuestro proyecto, y por la necesidad para este país y para la sociedad de que sigan ofreciéndose posibilidades de gobiernos progresistas para el futuro. Porque la amenaza está ahí. Y la amenaza es la derecha unida a la ultraderecha, que la estamos viendo gobernar en Castilla y León, precisamente utilizando como arma la agresión a los derechos y libertades de las mujeres. Por tanto, no tenemos que dejar ninguna espita abierta a esa alianza. Creo que tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos y orgullosas de la acción de este gobierno, para estar poniendo en valor cada día, si no nos da tiempo a contar todo lo que este gobierno ha hecho, si podríamos coger cada departamento del gobierno y estar cada día contando la acción de gobierno en el ámbito de la cultura, la respuesta que se le ha dado a los artistas, el Estatuto del Artista, en el ámbito de la defensa, también promoviendo una industria positiva de defensa para nuestro país y orgullosos de la posición que está tomando nuestro país en este contexto internacional, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los derechos sociales. Estamos haciendo tanto que no nos da tiempo a contarlo y, sin embargo, nos detenemos en la discrepancia. Yo creo que se lo debemos a la gente que confía en nosotros, no estar cada día viendo dónde tenemos una diferencia, sino poniendo en valor todo aquello que nos une. Después de esta primera experiencia de un gobierno de coalición en España, en la España democrática, si se diera la circunstancia para que el gobierno de coalición repitiese después de las elecciones generales, ¿han aprendido algo que ustedes mismos hayan hablado? Y esto lo deberíamos hacer de otra manera, esto lo podríamos haber hecho mejor en cuanto a la composición de la coalición o el funcionamiento de la coalición. Bueno, quien no aprende de la experiencia creo que es una persona necia. Yo creo que siempre hay que aprender de todas las experiencias, las vitales, las personales. Mire, para empezar, en este país no es el primer gobierno de coalición. Hay gobiernos de coalición en los ayuntamientos, ha habido gobiernos de coalición en las comunidades autónomas, gobiernos de coalición de la derecha que han sido un absoluto fracaso. Por tanto, creo que este gobierno de coalición progresista puede sentirse orgulloso de haber dado a este país estabilidad, de haber sido capaz de sacar presupuesto cada 4 años, de haber gestionado la peor crisis económica y social que no vivíamos desde la guerra civil, como ha sido la pandemia, ante una derecha ceniza que en lugar de ayudar a su país ha estado siempre poniendo la zancadilla. Este gobierno ha sido capaz de dar respuesta a la ciudadanía, de levantar las preguntas, ministra, de una manera. De levantar, pues claro que hay lecciones que aprender. La primera, que estaba poniendo antes en evidencia, que en lugar de estar cada día buscando la diferencia, trabajemos cada día para expresar todo lo que hemos sido capaces de construir, para conseguir que todavía más gente pueda confiar en nuestro proyecto. Me dice usted, en el futuro, yo en el futuro ansío más mayoría para el Partido Socialista, claro que sí, porque es mucho más cómodo gobernar en solitario, pero yo creo que de las experiencias positivas que se extraen de esta situación es que al final hacemos un esfuerzo en el que conseguimos que distintos prismas se incorporen a la acción de gobierno. La sociedad española es muy compleja. Y al final lo refleja en las urnas. Y lo que estamos haciendo desde el gobierno de coalición es gestionar esa complejidad de la sociedad española. Y quizás de esta manera estamos entendiendo también mejor la diversidad de nuestro país. ¿Cómo está viviendo el ala socialista del gobierno el pulso entre Yolanda Díaz y Podemos? La parte socialista está muy centrada en las elecciones municipales y autonómicas. Casi no nos da tiempo a pensar en otra cuestión. Creo que es muy importante apoyar a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que han hecho también un trabajo maravilloso durante estos años de pandemia, donde también ahí la puerta más cercana han sido los ayuntamientos, que han tenido que prestar auxilio social, labores de desinfección, atención a las residencias, a los hospitales, cuando no había nada, cuando no sabíamos cómo defendernos de esto. Ha sido la primera puerta a la que llamaban los vecinos. Estamos proponiendo un programa muy ilusionante para nosotros donde se alinean los objetivos prioritarios del gobierno en sostenibilidad, en ciudades más modernas, más sostenibles, en ciudades más amigables para la ciudadanía, que es lo que hemos trabajado este fin de semana en Valencia. Y sinceramente nosotros estamos muy centrados en esta cita, sabiendo que estamos fuertes, que vamos a tener un buen resultado electoral porque hemos hecho un buen trabajo con el que presentarnos a la ciudadanía y no nos podemos hacer cargo de la tarea de otras formaciones políticas. No hacer cargo, pero no sé si les preocupa las consecuencias electorales que pueda tener una ruptura en ese espacio. Bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones. Primero, como formación política, yo como socialista lo que quiero es que haya más gente que nos vote. Este es un partido de mayorías. El Partido Socialista ha gobernado muchísimos años este país, gobierna muchísimos municipios, la mayoría de los municipios en nuestro país, muchas comunidades autónomas, y yo quiero que más gente vote al PSOE, porque realmente es la principal fuerza de la izquierda. Es la fuerza transformadora, la fuerza pragmática, es el partido que se une también al corazón
de la gente progresista de este país, y es cierto que hay gente que no se siente identificada en la izquierda en nuestro espacio, y es lógico que busque otras referencias. Si tiene que buscar otras referencias, yo espero que también sea una referencia fuerte, para que después pues tengamos posibilidad de seguir trabajando juntos. ¿Quién es el interlocutor de Moncloa ahora mismo con las ministras de Podemos, dado que la relación entre Yolanda Díaz y las ministras de Podemos está hecha trizas? Mire, sobre esto hay mucha literatura y yo entiendo... Por eso yo voy a la fuente primaria y le pregunto a usted. Pues en alguna ocasión lo he compartido con sus colegas después de la rueda de prensa cuando me hacen esta pregunta. El trabajo del gobierno es un trabajo muy ejecutivo, es un trabajo donde al final los ministros estamos orientando la política de nuestros departamentos, pero detrás de nosotros hay un trabajo impecable de muchos empleados públicos que nos ayudan en la tramitación de las normas, en la tramitación de los decretos, en la tramitación de cada uno de los planes de actuación, y lo que hacemos y lo que compartimos en los consejos de ministros son decisiones ejecutivas. Discutimos más de cuestiones de forma, de fondo, pero de fondo muy técnico. Incluso en ocasiones tenemos grandes discusiones por cuestiones y apuntes jurídicos, por una coma, por un punto. Es un trabajo apasionante, pero de verdad es un trabajo colegiado, es un trabajo ejecutivo, y donde lo que tratamos siempre de anteponer es el interés general, y también desde luego aportamos todo ese bagaje de trabajo de todos los empleados públicos que nos apoyan en nuestros distintos departamentos. Pero cuando Moncloa tiene que hablar con Podemos, ¿con quién habla? Bueno, pues nosotros nos hablamos entre todos, entre los distintos departamentos. Ciertamente, esto era un gobierno de coalición. Dentro de esa coalición ya existían distintos partidos políticos, conviene recordarlo. La coalición de Unidas Podemos albergaba distintos partidos y sensibilidades políticas. Sí, hoy surge hace un nuevo, 3 años no estaban a matar, ministra. Hoy surge un nuevo proyecto. Yo lo que deseo es que sea positivo lo que surja de ahí para el futuro de la gente de progreso que confía en nosotros. El rey Juan Carlos ha llegado hoy a San Xenxo para participar en las regatas o lo que vaya a hacer allí, y ha difundido que pretende hacerlo muchas veces, que pretende venir más veces, bastante más a menudo. ¿Al gobierno esto le parece bien? Bueno, yo creo que es importante situar esa decisión del rey emérito como una decisión personal. Así se lo trasladó en su momento a su hijo, al rey Felipe VI. Yo creo que él tiene que responder ante la sociedad española. Si efectivamente quiere venir a su país, pues puede hacerlo cuando quiera, pero siempre hemos dicho desde el gobierno que la sociedad española merecía una explicación del rey Juan Carlos. ¿Y si la siguen exigiendo? Bueno, es él quien debe dársela, y nosotros lo que valoramos en estos momentos es que al frente de la casa se está haciendo un ejercicio de transparencia, de ejemplaridad. Nuestro sistema democrático es una monarquía parlamentaria, y el gobierno mantiene unas magníficas relaciones con la Casa Real. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. España y su relación con Marruecos, quebradero de cabeza para cualquier gobierno, y especialmente para un gobierno con una vicepresidenta que se refiere al país como dictadura. Sí, es una de las constantes, no en vano. Es costumbre que cuando un nuevo presidente del gobierno recibe la investidura y forma gobierno, su primer viaje al exterior suele ser, si el rey está en Rabat, que no siempre está, suele ser a Marruecos. Mira, yo el 13 de julio de 2021, inmediatamente después de producirse la última gran remodelación del gobierno, escribí en La Vanguardia un comentario que se titulaba Cabeza en bandeja de plata, y que empezaba así: la cabeza de Arantxa González Laya llegó ayer por la tarde a Rabat empaquetada en un servicio express de Amazon. Es decir, todos los que seguimos... Ni por valija diplomática. Por Amazon. Todos los que seguimos la actualidad política sabemos que la cabeza de González Laya fue el precio que pagó el presidente del gobierno de España para poder abrir un nuevo curso en las relaciones con Marruecos después de la crisis que se produjo aquella primavera entre España y Marruecos. Para Sánchez aquella primavera fue aciaga porque estábamos todavía inmersos en la epidemia. Le ocurrieron 3 cosas adversas. Una de ellas tiene que ver con una de las noticias que se ha dado hoy en este programa. Sánchez buscaba un encuentro con el presidente de los Estados Unidos y se intentó fabricar un encuentro en los pasillos de Bruselas
siendo en aquel momento pues la ministra de Exteriores Arantxa González Laya, pero ella no tuvo la responsabilidad de lo que ocurrió, y recordaréis aquel paseo extraño de Sánchez detrás de Biden. Incluso recordamos el comunicado previo en el que se especificaba que había sido el jefe de gabinete, el presidente del gobierno, el que había pactado ese encuentro. Eso que no tuvo, hombre, eso tuvo un impacto negativo, ¿no? Y lo cito ahora porque hoy se ha sabido pues que el presidente Biden, recibirá a Pedro Sánchez el próximo mes de mayo en la Casa Blanca. Con lo cual quiere decir que desde entonces las cosas en relación a Estados Unidos, algún cambio ha habido. La segunda cuestión adversa fue que se convocaron unas elecciones audazmente por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la cual la izquierda resultó severamente derrotada, y de una manera bastante especial el Partido Socialista. Y después se había producido la crisis de Marruecos, una crisis gravísima en la que de nuevo aparece Estados Unidos, porque el elemento más inquietante de aquella crisis para España, más allá de lo ocurrido, pues que Marruecos propiciase una avalancha humana sobre la ciudad de Ceuta, es que cuando ocurrió eso, el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, se puso de perfil, de una forma manifiesta. Es decir, el secretario de Estado norteamericano estaba de viaje por Oriente Medio y vino a decir algo así como que este era un asunto que los dos países tenían que resolver y nada más. Bueno, por lo tanto, quiero decir con ello que estaban todas las bases puestas para una remodelación de gobierno. Por lo tanto, la idea de que Marruecos activa la remodelación de gobierno, y ahí pondría un poco de cautela. Estaban las bases, los hechos, la dinámica de aquella primavera conducía inequívocamente a una remodelación de gobierno, y en aquellos momentos en junio empezó a idearse la remodelación de gobierno. Esto es así. Ahora, que Sánchez, teniendo constancia de cuál era la posición marroquí, incluyese en la remodelación la sustitución de la ministra de Asuntos Exteriores, es perfectamente, es absolutamente posible, al punto de que lo escribiste el día siguiente. Escribir que la cabeza había llegado en un paquete de Amazon a Rabat. Sobre la invitación del presidente del gobierno a Washington, a una reunión con Joe Biden en el despacho Oval, ¿qué relevancia le otorgáis a este movimiento? Yo la verdad es que no mucha, por una razón. La primera es porque los presidentes de España todos han tenido una reunión con la Casa Blanca. Creo que el que tardó más fue Zapatero, que en la primera legislatura creo que no llegó a tenerla, precisamente por el choque a propósito de la retirada de las tropas. Tiene sentido. Lo que sí ha sido excepcional es presidentes que han dado discurso ante en la Cámara de Representantes y el Senado. Esto sí ha sido más excepcional. Que yo sepa, solo Aznar lo ha hecho. No estoy muy seguro si González tal vez también, no, me falla la memoria. Pero creo que esto sí es más excepcional. Y tercero, para mí tiene mucho sentido que esto se articule dentro de la idea de que España va a presidir el Consejo de la Unión Europea el último semestre del año. Entonces, que China y que Estados Unidos llamen a quien va a presidir ahora el turno de la Unión tiene mucho sentido desde una perspectiva diplomática. Por lo tanto, yo creo que entra dentro de algo evidentemente positivo, bueno para España, y no te digo que el presidente no intente notarse el tanto, pero yo creo que entra dentro de una lógica de normalidad diplomática por la posición que va a tener ahora España. Por cierto, Simón, hablando de la presidencia de la Unión Europea, sé que vas a coordinar un trabajo previo que se va a hacer por parte de la sociedad civil. Para, digamos, enmarcar, y en el que va a estar también Elisa de la Nuez. Tenemos a la cúpula pensante de la sociedad civil en esta mesa. No, a ver, lo que ocurre es una cosa, que el gobierno está ahora preparando el programa de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que se aprobará a mediados de junio. Entonces, ahora lo que está es empezando a recabar cuál puede ser la posición de España, y lo está haciendo más o menos en 4 frentes. Uno, la comisión mixta Congreso-Senado, es decir, los partidos políticos, para que digan su posición. Las comunidades autónomas, que es un documento que ya creo que prácticamente lo tienen, un comité de expertos que sepa más del tema, y además una reunión de diferentes asociaciones que, para que te hagas un poco la idea de quiénes están ahí, pues tienes desde la ONCE hasta deportistas, hasta filming, por ponerte un ejemplo de diferentes intereses. Y a todos esos los vas a coordinar tú. Pues imagínate, y hay que hacer un documento de 3 páginas. O sea, que imagínate el sufrimiento. O sea, ¿te han puesto un límite de 3 páginas? Pues ya ves, como los exámenes. No,
pero este trabajo sí es interesante por una razón, porque en el fondo revela la prioridad política que tiene fundamental el gobierno de España en que esta es la última presidencia efectiva. Es decir, acaba Suecia y luego hay elecciones europeas y hay que cambiar todo el organigrama europeo el año que viene. La última presidencia que va a haber para hacer algo de política va a ser justamente la nuestra. Y esto puede ser una oportunidad para España para empujar algunos temas. Elisa, ¿y en materia jurídica qué vais a proponer ahí? Bueno, de hecho, sacamos un dato que es muy interesante, ¿no? Ya que estábamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pastoreados por Pablo, que es que España lidera los rankings en cuanto a sanciones por falta de transposición en tiempo y adecuada de directivas europeas. Dijimos, hombre, pues a lo mejor lo primero que habría que centrarse, ya que vamos a presidir el Consejo, es por qué tenemos ese déficit tan notable que hace que al final seamos los peores de la clase en cuanto a transposición de la normativa comunitaria, ¿no? Y bueno, esto fue una de las cosas que dijimos allí. Y otra que también aprovecho para retomar el tema, ya que me has dado el micrófono, es el tema de cuidar la legislación, de cuidar técnicamente que las normas salgan bien, porque todos los que estábamos allí, que éramos muchos, claro, hay mucha gente trabajando en sectores muy importantes, algunos en base a normativa europea, otros en base a normativa nacional. Lo primero es tener unas leyes buenas y unas leyes que se cumplan y una seguridad jurídica, porque digamos, si no, esto es un poco como la base, ¿no? La base transversal de todo lo que quieren conseguir todas esas organizaciones. Y total, para que al final Pablo te dé un párrafo. Para que al final me dé, espero que más de un párrafo, ¿no? Ya que estoy aquí, aprovecho el mío un poco más largo. No hagas lobby con los micrófonos. Por cierto, hablaba Pablo de la reconfiguración de las instituciones europeas después de las elecciones comunitarias que vienen el año que viene. El otro día te leí, Enrique, una cosa muy interesante, que es que Ursula von der Leyen no las tiene todas consigo de que vaya a repetir como presidenta de la Comisión Europea, porque en el PP europeo es una figura que no termina de convencer. Hay mucho más de fondo ahí abajo. Bueno, se viene, esta es una expresión ahora muy popular se vienen cositas en las redes sociales, en Twitter especialmente. Se vienen unas elecciones europeas que tendrán lugar dentro de un año. Ahora estamos muy apasionados por las municipales, las autonómicas del 28 de mayo. Ni te cuento la efervescencia que habrá en este país después del verano, cuando ya se aproximen las elecciones generales, que van a ser evidentemente muy, muy importantes. Pero tengamos en cuenta que las elecciones europeas del año que viene, que se van a celebrar en mayo, también van a ser muy importantes, y dentro de un año vamos a asistir a discusiones muy fuertes. ¿Cuál es la gran situación? La situación es que en estos momentos, como consecuencia de la guerra, se está empezando a ver unos ciertos cambios de eje en diversos países. Lo acabamos de ver en Finlandia, lo vimos hace poco en Suecia, lo hemos visto desde septiembre pasado en Italia. Es decir, vuelve a haber un cierto movimiento pendular, esta vez hacia posiciones más conservadoras. La guerra parece estar provocando pues movimientos de repliegue, de temor económico, etcétera. El Partido Popular Europeo está dirigido por Manfred Weber, conservador bávaro. Este dato conviene subrayarlo por una razón, porque como sabéis en Alemania hay dos partidos conservadores. Está la CDU, que es la Democracia Cristiana Alemana, partido al cual pertenece Ursula von der Leyen, y luego está la CSU, que es el Partido Social Cristiano Bávaro, que van coaligados a las elecciones federales, pero que tienen vida propia. Es el partido, es la Convergencia y Unión, para hacernos una idea, de Baviera. Weber pertenece a la CSU. Weber era candidato a la presidencia de la Comisión Europea en el último turno. Y no lo quisieron ni los suyos. Y no lo quisieron. Sí. Y en lugar de Weber salió von der Leyen de la CDU. Las simpatías de Weber por von der Leyen son manifiestas. Weber dirige el Partido Popular Europeo, y entonces aquí lo que hay que ver es qué ocurre estos próximos meses, y sobre todo qué ocurre después de las elecciones de mayo del año que viene, en el sentido siguiente, que podría darse la posibilidad de que los populares, en lugar de repetir la actual alianza en el ámbito de las instituciones europeas con los socialdemócratas y con los liberales, si diesen los números en virtud de los cambios, de las pulsiones electorales que se están registrando en Europa,
de ir a una otra mayoría distinta que cambiaría ejes importantes de la política europea, que es de los populares con los conservadores. ¿Quiénes forman parte del grupo de los conservadores? Diré 3 nombres y nos haremos una idea. Los Hermanos de Italia, el partido que en estos momentos encabeza el gobierno italiano, el partido post-fascista italiano, encabezado por Giorgia Meloni. Los nacionalpopulistas polacos, que gobiernan Polonia y que van a someterse a elecciones a principios del próximo año. Estas elecciones en Polonia también serán importantísimas, las elecciones en Polonia a principios de 2024. Y Vox, por ejemplo. Porque no todos los nacionalpopulistas de derecha están en el mismo grupo, porque, por ejemplo, Le Pen está ahí, no. Le Pen está en otro grupo. Salvini está ahí, no. Salvini está en otro grupo. ¿Qué diferencia unos de otros? Una cosa importante en estos momentos, los que están en el grupo con los polacos, digamos, los que giran alrededor de los polacos, son anti-Putin. Son anti-Putin y en estos momentos llevan la etiqueta de la Alianza Atlántica. Los otros son, en fin, o eran, porque ahora lo de ser pro-Putin muy bien visto en Europa no está, pero digamos son de reconocida filiación prorrusa, al menos hace unos meses. Este será el tema dentro de un año. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya se empiezan a oír en Bruselas pues tambores de quién podría ser la candidata a la presidencia de la Comisión Europea si fuese a esta coalición populares conservadores. ¿Y suena? Metsola, la actual presidenta. No. Yo voto no. Y voy a intentar justificar. Yo explico lo que hay. Claro, pero yo intento justificar presidenta del Parlamento Europeo, nacionalidad maltesa. Von der Leyen, que quisiera ir a la reelección, ¿qué está haciendo? Pues cuidar las relaciones con los socialdemócratas y con los liberales. Entonces, acabo. ¿Está enamorada Ursula von der Leyen de Pedro Sánchez? Porque esto es una cosa que circula en las redes, los vídeos, las miradas, todas esas cosas. No lo sé. Lo que sí sé es que busca el apoyo de los socialdemócratas y de los liberales para poder aspirar a la reelección dentro de un año y algo, porque... No le quites a España esa trama es preciosa. Simón. A ver, pero yo creo, sin embargo, que, es decir, más allá del equilibrio político que hay en la Comisión, aquí hay 2 actores clave, ¿no? El Parlamento Europeo, y qué mayorías hay. Si de verdad los conservadores, que no lo harán, pero si de verdad los conservadores se giraran hacia el grupo en el cual estábamos hablando de las extremas derechas radicales, el problema es que pierde el apoyo de socialdemócratas, verdes y liberales. Los liberales son una amalgama un poco más extraño, pero socialdemócratas y verdes lo pueden. Luego no tienes mayoría para poder ratificar los nombramientos de los comisarios. Primer punto. Déjame que termine. Venga. Y segundo, los equilibrios en las capitales son muy importantes, las mayorías en el Consejo. Y esto es muy importante recordarlo porque es cierto que hoy los conservadores están débiles y la derecha radical más fuerte. Obviamente va a haber comisarios de esos países y van a pedir influencia. Pero igualmente sigue habiendo mayorías en el Consejo, al menos de momento, de países gobernados por socialdemócratas, liberales, con coaliciones con verdes, más conservadores tradicionales, digamos. Por tanto, yo creo que en ese escenario yo sigo viendo más factible estos equilibrios. Otra cosa es que, es cierto, a Ursula von der Leyen le critican muchísimo, sobre todo en el ala conservadora. Tiene una relación con el presidente del Consejo, se me acaba de ir el nombre, Charles Michel, tiene una relación pésima. Van a seguir torpedeando sus iniciativas porque ha sido normal, pero es que ha sido una comisión muy política. Es que nunca habíamos tenido una comisión tan activamente política en muchos temas, ¿no? Y yo creo que esto también es importante. Fugaz, Juliana, porque quiero preguntaros por un último tema. No, lo que dices tú es verdad, pero es que hay factores muy importantes a tener en cuenta, que es saber qué pasará en diciembre en las elecciones generales españolas, es decir, qué gobierno sale de España, quién representará a España en el Consejo Europeo. Pero no será de derecha radical, en esto estamos de acuerdo. No lo sé. Vox no lo será. Vox no presidirá el gobierno. Venga, Juliana. Puede ser una coalición del Partido Popular y Vox, con Vox dentro del gobierno. Puede ser, esto es eso puede ser. Es una posibilidad. Va a haber elecciones en Polonia, insisto, trascendentales por la posición que hoy tiene Polonia en el contexto de la guerra de Ucrania, pero sobre todo por la posición ideológica que ellos vienen. Pero van a continuar los mismos. Vienen a significar. Pues y luego es que vamos a ver cómo van oscilando. No hay elecciones todavía, pero cuál es la oscilación en
Alemania. En estos momentos las encuestas indican una recuperación de la CDU, un debilitamiento de las fuerzas que conforman el actual gobierno federal alemán, y luego tenemos la gran incógnita francesa, puesto que Macron no se puede volver a presentar, y ahí hay que volverlo a recomponer todo. Porque todo lo que no es el Frente Nacional se ha de volver a recomponer. Macronismo sin Macron. Se ha de volver a recomponer en Francia. Entonces, este es el panorama. Entonces, por lo tanto, insisto, las elecciones del año que viene, en mayo, de la nuez. Sí, no, yo quería comentar, más allá de lo que decís, todo muy interesante, aunque yo tiendo a estar más de acuerdo con lo que dice Pablo, lo interesante que es que estemos tan preocupados por las elecciones europeas, que eso en sí mismo es muy relevante, ¿no? Por algo que decía también la ministra, que siempre me llama la atención cuando dicen, claro, ¿qué diferente ha sido la reacción de este gobierno frente al gobierno del Partido Popular en la anterior crisis? Yo diría, no, qué diferente ha sido la reacción de Europa frente a las dos crisis, que esto ha sido absolutamente definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hace Europa es muy importante, cada vez más importante, y por eso me parece muy interesante que estemos debatiendo quién efectivamente va a ganar las elecciones europeas, porque el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana es tremendo, ¿no? A ver, tengo 15 segundos a cada uno. El rey emérito, Juan Carlos I, ha vuelto de su retiro dorado en Abu Dhabi y amenaza con hacerlo más a menudo. Su entorno ha difundido que quiere venir mucho porque, ojo, quiere entrenar para el Campeonato del Mundo de Regatas en Inglaterra en septiembre, cosa que parece francamente complicada para una persona de 85 años con sus problemas de movilidad ya en tierra firme, el entrenar para el Campeonato del Mundo de Regatas. ¿Qué os sugiere este mensaje que ha enviado al mundo el rey Juan Carlos I, Simón? Mi pregunta es, ¿esto es un desafío abierto a Felipe VI o no? ¿O puede tener otra lectura? ¿De la nuez? Hombre, yo creo que la lectura es, voy a hacer lo que me dé la gana y me da igual lo que opine, empezando por mi hijo, la Casa del Rey, el gobierno y todos los demás, ¿no? Juliana. Bueno, parece que nace una nueva entidad en el ámbito institucional español, que es el entorno. Y entonces, así como sabemos, pues la Casa del Rey, quién la compone, quién la encabeza, quién la dirige, quién la administra, y que también sería bueno pues que en el ámbito público se supiese el entorno, quién lo conforma, si hay presidente, quién lo preside, y en fin, cuáles son sus normas y cuál es su reglamento de funcionamiento. Punto y 25. Quiero saber qué es eso del entorno. Soledad Gallego Díaz. La cadena norteamericana de televisión Fox, tradicional apoyo de Donald Trump, ha llegado a un acuerdo para pagar $785 millones a una empresa especializada en recuento de votos, a la que acusó de hacer trampas para perjudicar al candidato Trump en las últimas elecciones. Fox reconoce así que algunos de sus periodistas y presentadores mintieron. Es una pena, sin embargo, que el caso se haya resuelto finalmente con un acuerdo entre abogados y no en un tribunal, porque hubiera sido estupendo que la justicia diera de forma muy clara todos los argumentos que existen para que un medio de comunicación no pueda mentir a sabiendas de que lo está haciendo, y que un jurado popular hubiera fijado quizá una multa aún mayor. El caso era muy interesante porque los presentadores mentirosos se defendían alegando que ellos se limitaron a reproducir lo que corría ya por las redes, pero lo que corría por las redes era mentira y ellos lo sabían perfectamente. Por eso, y porque Fox es un medio de comunicación tradicional, se les pudo llevar a los tribunales. Pero conste que hoy por hoy, a quien no hay manera de llevar ante la justicia es a esas redes, Facebook, Twitter o TikTok, que son empresas a través de las que se puede difundir una mentira miles de millones de veces sin que a ellos les pase nunca absolutamente nada. Punto y 25. Y ya tenemos compuesta la semifinal de la Champions. El Manchester ha dejado fuera al Bayern y se enfrentará al Real Madrid. Correcto. Por primera vez, Aimar Bretos, ¿qué pasa? Esa bestia Erling Haaland visitará el Santiago Bernabéu, que no ha pisado nunca el césped del Bernabéu.
y lo hará el 9 o 10 de mayo, será el partido de ida primero en el Bernabéu, la vuelta será en Manchester, así que Erling Haaland es la gran bestia negra del madridismo de aquí a la semifinal. La otra la van a jugar los dos equipos de Milán, o sea que Milán tendrá un equipo en la final seguro porque el Inter ha eliminado al Benfica esta noche también, así que enseguida con todo eso, y nos va a visitar un presidente de un equipo de primera división en el día en el que se ha celebrado la asamblea de la Liga. Que no me vas a decir cuál es, obviamente. Sí, te lo voy a decir, hombre, está anunciado ya hace un rato. Es Carlos Mourinho, el presidente del Celta, que está a punto de cumplir 17 años como presidente del equipo gallego a sus 80 años. Abrimos el larguero. Venga. Señores, y cerramos hora 25. Enrique Juliana, Elisa de la Nuez, Pablo Simón, un abrazo a los tres. Lo mismo, un abrazo. Adiós. Buenas noches. Descansen, señores. Es un placer enorme saber que cada noche estamos aquí, 1.055.000 personas. Gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.